El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Dice el necio en su corazón, no existe Dios, ellos completamente se han corrompido y continuamente practican grande abominación sin excepción. El Señor desde el cielo miró, atento a la humanidad entera, para ver si al menos uno entendiera y que buscara al Dios que lo creó y lo guardó. Todo humano se llegó a torcer y todos a una se han corrompido, y en el mundo entenebrecido no hay quien lo bueno llegue a ser, ni un solo ser. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Sociedad cautiva, pero Cristo llevó cautiva la cautividad. Salmos 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero resulta que ese necio no se conforma con serlo y recibir en sí mismo el precio de su necedad, sino que también, además, persigue al justo. El justo fue perseguido ayer, lo es hoy y lo será mañana, y siempre por los mismos, ¿no? Por aquellos que están corrompidos por el sistema de valores de este mundo. Va a ser muy interesante comprobar cómo todos esos necios que no creen en Dios, cuando lleguen al infierno, se convertirán en creyentes. Porque aunque aquí en la tierra hay muchos ateos, en el infierno no hay ni siquiera uno. Los que no creen en Dios son los más necios del universo, son más necios que los demonios mismos, porque los demonios creen y tiemblan, pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Vamos un momentito a Mateo 8:29, porque allí lo que vamos a ver es cómo Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos y cómo se encontró con dos endemoniados que decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En esta pequeña frase encontramos 4 cosas en las que creen los demonios. Cosas en las que no creen los necios. Lo primero que vemos es que los demonios reconocen a Dios. La segunda cosa que vemos es que ellos reconocen a Cristo, a Jesús. La tercera es que creen en el día del juicio. Fíjate, has venido antes de tiempo, eso indica que van a ser juzgados. Y la cuarta cosa que vemos es que viven o vivirán atormentados después de ese juicio porque van a ser declarados culpables.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ser un necio es el clímax de la imbecilidad. Lo más necio que existe en el universo es el hombre que desprecia a Dios pudiendo contemplar toda la gloria de Dios a través de los cielos. Se puede tener mucha capacidad intelectual, pero seguir siendo un necio al mismo tiempo, porque inteligencia y sabiduría no son lo mismo. Hay dos Biblias en el mundo. Sí, hay dos Biblias. Hay diferentes versiones de las Biblias, pero solo hay dos Biblias en el mundo y yo te voy a leer el primer versículo de cada una de las dos Biblias que existen en este mundo. La Biblia que nosotros conocemos, en su primer versículo, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora te voy a leer el primer versículo de la Biblia que conocen los necios. En el principio no había nada y la nada explotó. Este es el razonamiento del necio, ¿no? Que de la nada se hizo todo lo que vemos, que la nada estaba comprimida en un punto muy chiquito, ¿no? Con mucha energía dentro, y que esa energía, surgida de la nada, explotó, ¿no? Y explotó, pues, gracias a la nada. Y que gracias a la explosión de esa nada, surgió la materia que nosotros ahora conocemos, ¿no? Y se expandió hasta convertirse en el orden del universo que nosotros conocemos. O sea, que gracias al caos de una explosión de energía que provino de la nada, se formó el orden y el diseño que hoy vemos. Y el necio en su religión dice amén. Menuda fe tienen los necios. Yo no tengo tanta fe. A mí me gustaría tener esa fe que ellos tienen, porque la verdad es que hay que tener mucha fe para creer que de la nada surgió de una explosión todo lo que vemos. O sea, de una explosión que es algo desordenado, porque una explosión es un caos, resulta que ha salido todo bien ordenadito y con un diseño. Yo creo sinceramente que es mucho más racional creer en nuestra Biblia, que en su primer versículo dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1 al que le siguen otros que me enseñan que Dios, además de creador de todas las cosas, es el diseñador. O sea, eso lo que significa es que además de crear, lo creó con un diseño específico, con un propósito, ¿no? De ahí la importancia para nosotros, para ti y para mí, encontrar ese diseño, encontrar ese propósito en su sabiduría, porque si no vamos a terminar andando en los caminos propios de nuestra sabiduría y eso nos va a llevar a la perdición. Bien, antes de entrar en el salmo de hoy, hay que recordar que los salmos son poesía y que la poesía siempre ha sido una forma extraordinaria de poder expresar, de poder comunicar ideas y emociones. Sin embargo, la poesía bíblica se diferencia bastante de la poesía occidental que nosotros conocemos. En nuestra poesía clásica, los elementos fundamentales sobre los que se estructura la expresión son la fonética de la rima, la métrica y la acentuación. Pero en la poesía oriental, especialmente en la poesía hebrea y mucho más en algunos libros poéticos del Antiguo Testamento, los elementos de la poesía clásica occidental no son fundamentales y la fuerza de la expresión se basa en las ideas. Son ideas que están expresadas con mucha energía y a través de un vocabulario muy escogido y un estilo muy especial. Este estilo en los salmos, a veces, si os habéis fijado al leer los salmos, a veces ese estilo está basado en el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Bueno, esto significa que el poeta construye frases paralelas que expresan la misma idea en las dos frases. Lo que pasa es que lo hace o de forma sintética, y esto lo que significa es que en la segunda frase lo que hace es ampliar lo que ha dicho en la primera, o lo hace de forma antitética, y esto lo que significa es que en la segunda frase lo que hace es decir lo mismo que en la primera, pero de manera contraria, de manera opuesta. Otras veces el estilo poético no es el paralelismo, sino que es la metáfora, otras veces es el símil, etc. Pero lo importante de toda la poesía del Antiguo Testamento es el contenido, también la intensidad con que se expresa este contenido y la intimidad que refleja. Por eso, y antes de analizar este salmo, versículo a versículo, yo quiero leerlo de otra manera. ¿Para qué? Pues para que podamos entender un poquito mejor lo que está diciendo aquí David en este salmo, ¿no? Lo voy a leer como si estuviese escrito, o casi en prosa, para entenderlo un poquito mejor. Antes de empezar, recordaros que este salmo, el Salmo 14 y el Salmo 53,
Son prácticamente iguales, ¿de acuerdo? Cambian una o dos palabras. Mirad, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero Dios observa desde los cielos para ver si había algún entendido entre los hombres que buscara a Dios, a alguien que no fuera tan necio. Y Dios, después de observar a los hombres, nos revela a todos que no, que se han corrompido, que hacen obras abominables, que no hay quien haga el bien. Ante esa evidencia, Dios se pregunta, ¿pero qué es lo que pasa? ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan? Pero como es una pregunta retórica que se hace Dios, ¿no? Después de preguntarse esto, Dios mismo se responde y dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante este veredicto de Dios hay dos respuestas. Los necios reaccionan temblando de espanto porque descubren que Dios está con la generación de los justos y que del consejo del pobre se han burlado. Pero el justo responde confiando en el Señor, poniendo en Él su esperanza y anhelando su redención. Por eso termina cantando. ¡Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel! Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Muy bien, una vez entendido un poquito mejor este salmo, vamos a ir versículo a versículo, primera parte del versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Muy bien, desde el punto de vista bíblico es un necio y sin sentido el que no tiene en cuenta a Dios. Aquí no está hablando de un individuo con sus capacidades intelectuales mermadas o disminuidas en absoluto. El necio es alguien que tiene el discernimiento suficiente como para darse cuenta de que Dios existe, aunque tan solo sea por la abrumadora existencia de las cosas creadas, ¿no? Esa manifestación de la creación, tan solo por eso debiera ser consciente, pero ha decidido de manera voluntaria y consciente negar su existencia. ¿Para qué? Pues para así poder tener un estilo de vida basado en su propia opinión y no tener que dar cuentas a nadie. Ese es el motivo, no es otro. La palabra hebrea usada para necio es naval, que también se usa en otros pasajes para expresar el hecho de que una flor está marchita. Por lo tanto, y si en una planta significa que ha perdido toda la savia que circula por su interior y que hace que esa flor, esa planta esté erguida, bonita y útil, en un hombre puede significar algo similar. O sea, que un hombre naval, necio, es un hombre por el cual no circula la savia, la sabiduría de Dios, la verdadera vida, y eso en la práctica lo que consigue es que su vida sea pues una vida marchita, sin hermosura, sin propósito, una vida que no es vida, una vida estéril. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fijaros dónde he subrayado yo eso, en su corazón. ¿Por qué yo lo he subrayado ahí? Pues porque nosotros sabemos que en la cabeza, en la mente, está el centro del intelecto. Pero sin embargo, en el lugar donde nosotros tenemos el centro de la toma de las decisiones, donde tomamos las decisiones es en el corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, atención, no está hablando del cardia físico. Y esto lo que significa es que un hombre solo puede negar a Dios con su corazón. Porque ni aún un necio puede negar a Dios, con su cabeza no puede. La evidencia de la existencia de Dios es tan abrumadora que la única manera para que un hombre pueda llegar a ser o a estar convencido de que no existe Dios es que haga un enorme esfuerzo intelectual en contra de esa evidencia. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Es tan fuerte este esfuerzo intelectual que tiene que hacer que la idea de Dios prácticamente no pasa por su cabeza, sino que desciende rápidamente a su corazón. Por lo tanto, el necio bíblico no es aquel que tan solo desprecia intelectualmente a Dios, que también, sino más bien es aquel que, además de haber hecho eso, ha decidido bajar ese pensamiento hasta su corazón y guardarlo allí como si fuese un sentimiento sin haberlo prácticamente procesado ni debatido en su intelecto. Como es en el corazón, donde tenemos los seres humanos el centro de la toma de nuestras decisiones, lo que realmente significa este no hay Dios del necio es que esta persona no solo piensa así, sino que además vive así. Cuando en el colegio, y lo que es más grave, en la universidad, y es más grave porque es en la universidad donde se debería de debatir las cosas y no darlas por hecho, ¿no? Bueno,
Cuando en el colegio o en la universidad se estudia el origen de la Tierra y el origen del hombre, se habla de la evolución como algo definitivo, como algo que no tiene discusión, como algo que ya está demostrado y no se tiene por qué discutir. Punto. Y eso es lo que me produce una tristeza en la universidad, claro. Esta teoría, pues, se presenta como un hecho y se acabó. Es por eso que todos estos jóvenes, pues, no buscan otra respuesta, ¿no? Y cuando son mayores, pues, como ya tienen otras cosas en qué pensar, pues la necedad ya la tienen asentada sobre su corazón. Pero nosotros aquí en la Iglesia hemos visto cómo hay una gran cantidad de científicos, y muchos de ellos ni siquiera son cristianos, que ya llevan tiempo considerando esta teoría como un gran engaño, como la conjura de los necios. En Romanos 1, Pablo nos dice que tenemos que hacer un gran esfuerzo para no creer en Dios, porque lo único que deberíamos de hacer para ver y convencernos de su existencia sería simplemente observar. Pablo en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que cualquier persona que tenga una brizna de sentido común rápidamente se dará cuenta de que Dios existe. No se trata de tener una fe ciega, se trata de mirar y de no negar lo evidente. De hecho, es mucho más ciega la fe de aquel que no cree que Dios existe. Toda la existencia del necio está enfrentada a la existencia del sabio, cuya vida se basa en el temor de Dios, y por eso quiere hacer su voluntad. Recordad que la sabiduría está en el temor de Dios. Y es en este punto donde nosotros, como cristianos, deberíamos tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones nosotros también vivimos como los que no creen en Dios y actuamos como si Dios no existiera, ¿no? Como si Dios se hubiese muerto, como si Dios ya no se interesara por mí. Si esto ocurre en nuestra vida de una manera sistemática, no puntual, que eso entiendo que ocurra, pues ¿sabes lo que va a ocurrir? Lo que nos ocurrirá es que nos alcanzará la misma necedad que aquellos que intencionalmente rechazan a Dios. Pero volvamos a nuestros necios profesionales. ¿Qué dicen estos? Versículo 1, segunda parte. Bueno, más bien, en vez de que dicen, ¿qué hacen? Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muy bien, esto es lo que halló el Señor, que estos necios viven desviados, viven en perversión, viven en escoliosis moral. El término corrompido en hebreo, halaj, significa depravado, agriado, podrido, manchado, y se usa para describir a la leche que se pudre, a la leche cortada, a la leche agria. ¿Qué me enseña a mí esto? Que el fruto que produce el pecado, o sea, el mayor pecado es la necedad de creer que Dios no existe y por lo tanto no ponerme bajo su consulta, bajo su consejo. Ese pecado de negar a Dios lo que produce son personas podridas. Dios nos dice que todos se desviaron, ¿verdad? ¿Y este todos es? Todos. ¿Cómo puede ser? Alguien se pregunta, ¿no? La principal dificultad que tenemos para discernir el pecado, ¿sabes cuál es? Pues que la gente no conoce otra cosa. Entonces, como no conoce otra cosa, pues piensan que todo tiene que ser así. Esa es la principal dificultad. El pecado está tan pegado a todos que vivir así nos parece lo normal. Lo mismo que la nariz se acostumbra a un olor desagradable después de haber estado un tiempo expuesta a ese olor, así también el hombre se acostumbra de esa misma manera al pecado y le parece que eso es lo normal. Por eso uno, para detectar el veneno, no debe hacerlo en función de lo que siente, sino de lo que sabe. Uno sabe que el veneno mata, aunque huela bien o aunque no huela. Pues con el pecado pasa lo mismo. La gente está tan acostumbrada al olor de ese veneno que le resulta imposible detectarlo con sus sentidos. Por eso este salmo, y también el resto de la Escritura, es importante ver lo que dice, porque nos está avisando que el veneno mata. ¿Para qué? Para que lo sepamos. No hace falta que lo sientas. Muchos de los peligros en esta vida, un veneno,
Por ejemplo, no sé si conocéis el gas grisú, que puede aparecer en las minas de carbón. Muchos de los venenos en este mundo solo son posible detectarlos a través de las consecuencias que provocan, ¿verdad? En el ejemplo del grisú que yo os he puesto, pues ahora hay modernas técnicas de detección de ese gas, pero antiguamente los mineros, cuando bajaban a las galerías, lo hacían con un canario enjaulado. Cuando comprobaban que el pajarito se moría, ellos sabían, no sentían, sabían que el grisú estaba presente y que si continuaban en la galería, se morían. Yo creo a Dios en lo que dice en su palabra. Pero si hay alguien que no le cree, no tiene nada más que ver las consecuencias que el pecado provoca en las personas. El pecado mata, el pecado destroza a las familias. Y no podemos acostumbrarnos a ese veneno, porque eso nos matará. Así como el obrero de la construcción está acostumbrado al polvo y al ruido, y el pintor está acostumbrado al olor de los disolventes fuertes y a la pintura, el mundo se ha acostumbrado a la violencia, al maltrato en el matrimonio, a la pornografía en Internet, a la guerra, al robo, a la mentira, a la homosexualidad, a la infidelidad. Se han acostumbrado. Se han acostumbrado a ello como si todo eso que están viendo y haciendo fuera lo normal. Y además de lo normal, lo deseable para la libertad de las personas. Y no, no es lo normal. Como tampoco lo es el mal olor, el ruido o el polvo, aunque uno se haya acostumbrado. Y aquí estamos todos metidos. Y este todos es todos. Que en esta corrupción estamos todos, lo dice David en este salmo, por eso os lo he subrayado. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero resulta que Dios, ¿qué es lo que ve? Que todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero también lo dice Isaías, seguro que recordáis este pasaje, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esto lo que significa es que no hay nadie mejor que nadie. Todos, tú y yo, nos descarriamos. Cada cual viajaba por su camino y lo que es peor, sin pararse a comprobar si ese camino era el correcto, hasta que llegó Dios a nuestras vidas a través de Jesucristo. Por eso, y aunque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, sigue diciendo Isaías, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Pero para que Jesucristo carga en sí el pecado de todos nosotros, todos debemos aceptar ese regalo, porque no se puede disfrutar un regalo que no se acepta y que no se abre, puro sentido común. Por lo tanto, el primer paso para aceptar ese regalo es reconocer que yo estoy entre ese todos. Porque si yo pienso que soy mejor que alguien, entonces ya no estoy entre ese todos y entonces ya Cristo, pues ¿para qué murió por mí? Es reconocer que lo necesito, reconocer que yo también estoy ahí. Por eso Pablo en Romanos 3:9, porque vamos a ver desde el 10, pero fíjate lo que dice desde el versículo 9. Dice, y esto antes de recordar a los cristianos que están en Roma estos versículos que estamos viendo en el Salmo 14, dice lo siguiente, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los cristianos, mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No quiere decir que estamos bajo un pecado físicamente. Lo que significa es que estamos controlados por el pecado. Y reconocer que yo también estaba entre esos todos pecadores y saber que fue la misericordia de Dios la que me sacó del juicio al que yo iba derechito, me ayuda, ¿sabes a qué? A tener misericordia con los demás también, ¿no? Con aquellos que siguen desviados por ese mismo camino por el cual yo transitaba, camino que no trae nada más que corrupción. Pablo, después de decirle esto a los cristianos que están en Roma, que todos están bajo pecado, les recuerda estos versículos que estamos viendo en el Salmo 14, porque va a hacer un copia y pega en la carta de los romanos, va a poner los versículos que estamos viendo en Salmos 14, y dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oh Señor, procuro en vano mi conducta
importa reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. En tu reino está el contento, nada impuro allí entrará. Sin el nuevo nacimiento, ningún alma lo verá. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Ven Espíritu Divino, ven y escucha mi oración. Ante ti mi frente inclino por mi regeneración. No vacilo en la esperanza, he llegado a creer que la bienaventuranza en el cielo he de tener. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.